La ciudad de Nínive fue construida por Nemrod, quien fundó el primer imperio que existió después del diluvio. Hoy, dos montículos se levantan en el margen oriental del río Tigris, los de Kuyunjik y Nebi Yunus. Ambos señalan el sitio donde estuvo lo que en otro tiempo fue la poderosa Nínive. Se han cumplido las palabras del profeta hebreo Sofonías respecto a Nínive. Desolará Nínive, la dejará tan seca como un desierto. En medio de ella se acostarán animales salvajes, habrá ruinas. Esa es la orgullosa ciudad que se sentaba confiada, que decía en su corazón: yo soy única y no hay nadie más que yo. El historiador griego Diodoro vivió hace 2000 años. Dijo que Nínive era una ciudad cuadrada y que los 4 lados sumaban 480 estadios de longitud, un perímetro de 96 kilómetros. Jonás la describe de modo similar, como una gran ciudad con distancia de 3 días de camino. Durante las excavaciones de Nimrud se encontró una estela en la que se hablaba de un banquete de 69.000 comensales. Si quitamos los forasteros, la población debía estimarse en unos 65.000 habitantes. La superficie de Nínive es doble, así que se calculó que la población de Nínive podía alcanzar la cifra de 174.000 habitantes, y así puede constatarse que la cifra indicada en Jonás 4:11 es correcta. En el pasado, cuando el profeta Jonás dio a los ninivitas un mensaje de juicio, ellos se arrepintieron de todo lo malo que habían hecho, pero con el tiempo los ninivitas volvieron a ser crueles como antes, y unos 2 siglos después de la profecía de Jonás, Dios utilizó a Nahum para que profetizara de nuevo contra ellos. Dijo que aunque estuvieran en plenas condiciones y fueran numerosos, serían eliminados y desaparecerían. En su apogeo, Nínive fue imponente e impresionante. Su voluminosa muralla de 12 kilómetros de largo se elevaba a una altura de probablemente 30 metros. En algunos lugares el muro medía hasta 45 metros de espesor. 15 puertas grandes suministraban acceso a la ciudad. Una ciudad con tan tremendas fortificaciones no habría sido fácil de conquistar. ¿Por qué Nahum se habría atrevido a predecir que las puertas de los ríos se abrirían, que su palacio se derretiría y que llegaría a ser una ciudad vacía, desierta y devastada? Los relieves muestran que Nínive fue, como dijo Nahum, una ciudad que derrama sangre. Ilustran el trato cruel que los asirios daban a los cautivos de guerra. Con frecuencia se conducía a los cautivos con sogas atadas a ganchos que les atravesaban la nariz o los labios. A muchos los cegaban o les cortaban la nariz, las orejas y los dedos. A otros los empalaban sobre maderos puntiagudos. A unos se les quemaba o despellejaba vivos. El trato que daban a los cautivos de sus guerras era cruel e inhumano. Las cacerías de leones eran el deporte de los monarcas asirios. No es de extrañar que Nahum la llamara la guarida de leones. Sin duda, la crueldad con que los asirios trataban a los que les ofrecían vigorosa resistencia tenía el propósito de atemorizar a otros. Por no desear convertirse en víctimas de la crueldad asiria, muchas ciudades simplemente capitulaban. Así pues, sin tener que llevar a cabo un sitio complicado, los asirios conseguían su objetivo: el pago de un tributo grande de los que voluntariamente se sometían a su yugo. Otras naciones consideraban conveniente entrar en alianzas con Asiria, esperando así mantener una medida de independencia. Evidentemente, el profeta Nahum alude a esto cuando dice que Nínive atrapa a las naciones con su prostitución y a las familias con sus hechicerías. Nínive engañaba a las naciones con promesas vacías de ayuda y beneficios. Sus ofertas de amistad eran seductoras, pero traicioneras. Los que se envolvían con ella perdían su libertad y entraban en esclavitud. Eso fue lo que vivió Acaz, el rey de Judá. Él le pagó al rey asirio, pero en vez de recibir alivio verdadero, Asiria terminó atacándolo y causándole angustia. No le sirvió de nada. El pelear era la ocupación de la nación, y los sacerdotes fomentaban incesantemente la guerra. Su manutención procedía en gran medida de los despojos de guerra.
Esta raza de saqueadores era extremadamente religiosa. Toda la ciudad y todos sus dioses paganos serían destruidos por completo. Dichas palabras se cumplieron cuando la ciudad sufrió una gran inundación. Las lluvias torrenciales provocaron el desbordamiento del Tigris. Según el historiador Dioro Sículo o de Sicilia, el río inundó parte de la ciudad y derrumbó la muralla a lo largo de varios kilómetros. Esto permitió que los ejércitos de Babilonia y Media, que sitiaban Nínive, conquistaran la ciudad y la destruyeran. Los anales del rey babilonio Nabopolassar describen la captura de Nínive por los medos y babilonios. Dice: y convirtieron la ciudad en montículos de ruinas y montones de escombros. Tan completa fue la ruina de Nínive que aún su ubicación fue olvidada por muchos siglos. Algunos críticos hasta se burlaron de la Biblia diciendo que Nínive nunca pudo haber existido. Como se indica por el daño que el fuego y el humo causaron a los relieves que se hallaron en Nínive, los conquistadores tienen que haber quemado la ciudad, tal como dijo Nahum. Lo que Dios anunció mediante Nahum se cumplió al pie de la letra.